Sí, mis amados hermanos, te damos a Dios una vez más gracias por estar aquí, reunidos en su presencia. Le damos gracias al Señor. Vamos a poner una oración para que cada palabra que saque de nuestra boca sea realmente guiada por su Espíritu Santo para la bendición de nuestras vidas y para adquirir conocimiento para hacer su voluntad. En el santo nombre de Jesús vamos a orar. Así, Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por estar aquí en tu presencia. Te bendecimos y te alabamos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ponemos este estudio ahora en tus manos, Señor, para que tú seas que lo guíes, para que realmente tú seas a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que condicione todas las cosas y cada palabra que saque de nuestra boca, cada lectura, Señor, cada testimonio realmente sea, Señor, para nuestra edificación, Señor, de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Amén. El estudio de hoy le he puesto por título así: Juan 3, 16 al 21. Juan capítulo 3, 16 al 21, por subtítulo: De tal manera amó Dios al mundo. Porque así es como los estudiosos de la palabra de Dios han titulado este pasaje de las Escrituras, y habla justo de la complementación de la voluntad de Dios y por salvar a la humanidad. ¿Por qué hablo de complementación y no del plan de salvación a la raza humana? Porque mucho tiempo antes ya el mismo Dios había puesto en marcha este plan. ¿Cuándo fue que Dios puso en marcha este plan? Bien, poco después de que el hombre como raza humana lo desobedeciera, y entonces caen de una posición original de vida, que era como Dios los creó, a una posición de muerte establecida por el pecado, a través de la mentira de Satanás. Por escuchar y seguir la voz incorrecta, sus vidas fueron transformadas de vida y bendición a muerte y maldición. Hay que tener en nuestra vida mucho cuidado de seguir a la voz o a las voces incorrectas. Aunque suene muy bonito lo que te están diciendo, aunque parezca muy bueno, si no viene de parte de Dios, si se antepone a lo que está escrito y revelado en la Biblia, es una voz mentirosa que trae muerte, destrucción y maldición. Tenemos que aprender a apartarnos de esas voces y en cualquier situación de nuestra vida buscar y seguir el consejo, la instrucción y la enseñanza que está revelada y establecida en la palabra de Dios. Bien, entonces podemos partir del punto de vista que a Dios nada le toma por sorpresa, de donde se deriva una pregunta: ¿qué le toma por sorpresa a Dios? Nada. Esto me recuerda en Cuba, no va a ser muy rato aquí, cuando había una pregunta que decía: ¿de qué color es el caballo blanco de Maceo? Yo era niño, a mí siempre me cogían con eso, yo pensaba que me iban a embromar, que me iban a timar, y siempre decía un color diferente al blanco: carmelita, negro, hasta le ponía amarillo, rojo, verde, azul, pero nunca decía blanco, porque pensaba que me estaban haciendo una broma. Y es que la respuesta es evidente: ¿de qué color es el cabello blanco? Blanco. ¿Qué le toma a Dios por sorpresa? Nada. Dios sabe todas las cosas. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, entonces, ¿por qué permitió o por qué dejó que el hombre pecara? Bien, antes de continuar, te voy a dar el significado de dos palabras que son muy importantes para que entiendas esto que viene. Explícito o explícita es algo que está dicho o especificado de forma clara y detallada, sin insinuar ni dar nada por sabido o conocido. Es decir, no es que yo me doy por conocido de que una persona es así porque hizo esto, o porque esta fue la manera que se manifestó, o porque yo pienso esto. No, es algo que se dijo, es así.
Como cuando Dios en la Biblia dice, no matarás, no robarás, no adulterarás, no harás estas cosas, Él está diciendo, es así. Cuando le digo al hombre y a la mujer, no comerás de ese fruto, porque si comieres, morirás, es algo que está explícito, es así. No tienes que pensar si fue así, no es algo que sea opinable, fue establecido así, no es opinable. Ya está explícito que es así. Ahora, la palabra implícito es todo lo contrario, o implícita. Es algo que está incluido en una cosa, sin que ésta lo diga o lo especifique. Un ejemplo, yo sé que eres cocinero porque te veo cocinando. Nadie me ha dicho que eres cocinero. Yo sé que tú eres albañil porque te veo trabajando en la albañilería. Nadie me ha dicho que tú eres albañil. Así, pues, así son ejemplos. No es algo que esté especificado, pero yo por ver tus obras sé quién tú eres y a qué te dedicas. O qué es lo que has hecho, que fue lo que hiciste ayer. Te vi rompiendo una puerta, pues tú fuiste que rompiste la puerta. Es así, porque yo vi los hechos, nadie me lo dijo. Es algo que está implícito. No está explícito en la Biblia de que Dios sabía que el hombre iba a pecar, aunque él lo sabía, no está explícito. Pero sí está implícito porque la palabra de Dios revela que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, y que el Espíritu Santo escudriña aún el corazón de Dios, cuanto más el del hombre. Dios lo sabe todo. No está explícito que Dios sabía que el hombre iba a pecar y lo dejó que pecara. Eso no está explícito. Pero lo que sí está explícito es que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, que le dijo al hombre que no comiera de ciertos frutos que había en el huerto, porque si lo hacía iba a morir. Hay una parte que está implícita, que es cuando el hombre se pone a escuchar la voz incorrecta del diablo y decide hacer y hace todo lo contrario a lo que Dios le dijo que no hiciera. Y cuando esto ocurre, se presenta Dios, el Dios creador del hombre, viene en rescate de su creación caída. Pero, ¿y si Dios sabía que el hombre iba a caer, por qué no lo impidió? Es una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Por qué Dios no creó un robot ni un títere que se maneja según la voluntad del que lo crea, pero que realmente es algo inanimado, que aparenta tener vida, pero que no tiene vida? Dios no creó eso. Dios creó a un ser a su imagen y conforme a su semejanza, con voluntad y decisión propia, con la libertad de escoger entre el bien y el mal, pero con la capacidad, el conocimiento y el discernimiento de escoger el bien y mantenerse dentro del orden y de la voluntad de Dios. Eso fue lo que Dios creó. Por eso es que Dios dejó al hombre que lo actuara por sí mismo. Y a la primera oportunidad hicieron todo lo contrario a lo que Dios les dijo que no hiciesen. He escuchado muchas veces que si Adán y Eva no hubiesen desobedecido a Dios, nosotros no estaríamos ahora en esta situación. Pero es mejor no criticarlos, porque tú y yo somos iguales a ellos. A la primera hacemos todo lo contrario de lo que Dios dice que debemos hacer. Ahí no cabe el libre albedrío. Ahí cabe el libre albedrío, hacer el libre albedrío, es tu decisión. El libre albedrío es que tú decides por. Hay un momento en que Caín se enoja con Dios y le toma envidia a Abel, y está enojado contra Abel, porque Abel dio una ofrenda que Dios fue aceptable ante los ojos de Dios, mas la ofrenda de Caín no fue aceptada. Porque Abel dio lo mejor que tenía, lo primero, lo primogénito. Él honró a Dios con el fruto de sus manos. Más Caín trató a Dios como cualquier cosa, como cualquier persona, y no le dio la honra que tenía que darle, y le ofrendó a Dios lo que a él le pareció, lo que yo quiero. Total, si yo lo que quiero es una ofrenda, pues ahí va. Ahí está eso, ahí va mi ofrenda. Y entonces deshonró a Dios de esa manera, y Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Ahora, cuando Caín decide, por causa de esto, matar a su hermano,
Dios se le revela y le dice: el pecado está a la puerta, pero en ti está en tomar dominio de ese pecado, hacerlo o no hacerlo. o dejar que el pecado tome dominio de ti, que significa enseñorearse. Tú controlas tu ira, tú controlas esa ira en ti, y tú no dejas que ese pecado tenga lugar en ti, y tú no haces lo malo delante de los ojos de Dios, o tú dejas que ese pecado tome en ti fuerza y te lleve a hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces Caín decidió por la segunda parte. Él decidió hacer lo que quería hacer y no escuchó la voz de Dios. Ese es el libre albedrío. Tú puedes escoger entre el bien y el mal. El hombre, aun cuando no había caído, tenía los dos caminos delante de él. Tenía el camino de bien, de obedecer a Dios y no comer del fruto, y tenía el camino del mal, de sí comer del fruto y no obedecer a Dios. Tenía los dos caminos. Siempre lo ha tenido. Ahora, cuando ellos le fallaron a Dios, Dios no los abandonó, no los desechó, sino que vino a su encuentro y estableció en sus vidas un plan de salvación. Plan de salvación que está explícito en la palabra de Dios, porque es la voluntad de Dios salvar lo que se había perdido. Y eso sí está explícito en Génesis 3:15, porque el Dios de la Biblia, que es el Dios verdadero, es un Dios de misericordia, es un Dios de paz y es un Dios de amor. En Génesis 3:15 ahí dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, que está diciendo Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando de una rivalidad, de dos reinos que se van a enfrentar. Está hablando del plan de salvación de Dios, de que va a traer a través de una mujer, una simiente, que es el que va a herir en la cabeza a Satanás, el diablo, y va a terminar con su reino para siempre. Satanás usó a la mujer para que a través de ella el pecado llegara a las manos del hombre y así se provocara la caída y muerte de la raza humana. Dios usa a la mujer para que a través de ella la promesa de salvación llegara y redimiera a la raza humana. Una mujer desobediente fue la causante de portar el fruto de muerte a la raza humana, pero otra mujer obediente fue la causante de portar en su vientre el fruto de vida, y no de cualquier vida, sino de vida eterna para la raza humana. El Hijo de Dios, hecho carne, vino por voluntad de Dios y por obra del Espíritu Santo a través de una mujer. Dios usó el vientre de una mujer para formar y poner allí a su Hijo amado, el Hijo de Dios, que Dios envió para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también quiero hablar del hombre, porque así como Satanás usó a un hombre para que se estableciera la condición de pecado y muerte en la raza humana, un hombre que no fue capaz de proteger y cubrir a su mujer, él no fue capaz de buscar el consejo y el amparo del Dios vivo y verdadero, y así aconsejar y corregir el error de Eva y de santificarla. Él no fue capaz de eso, sino que se dejó seducir por su mujer y participó del mismo pecado que ella ya había cometido. Pero así como Satanás usó a un hombre para que el pecado entrara en la raza humana, también Dios usó a otro hombre humilde y obediente que supo seguir y obedecer la instrucción de Dios, dada a través de un ángel de Dios, y no abandonar a la que iba a ser su mujer, sino más bien cubrirla y protegerla, pero no solo a ella, sino también al fruto que traía en su vientre, fruto que fue engendrado por el mismo Espíritu Santo de Dios, fruto que era el Hijo de Dios hecho carne, entregado por el Padre para salvación de la humanidad. Vamos a Juan 3:16. Bien, ahí dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo revela el corazón de Dios. Este es uno de los pasajes de la Biblia donde Dios abre su corazón y muestra al hombre algo muy íntimo de él. El mismo Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza, eso está escrito en Génesis 2, del 26 al 27. Ahí dice:
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora está tomando forma de siervo. Ahí se encuentra 2 Corintios 2, versículos de 6 a 7. Ahí dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El verbo se despoja de su gloria y nace en semejanza de hombre, en semejanza de Adán. El verbo de Dios hecho carne, Jesucristo, es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, sangre derramada con la cual se llevó a cabo el ministerio de redención de la raza humana. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de toda la creación, vino en forma de cordero, vino en forma de un sacrificio para expiar a la raza humana. Él no vino para condenar, Él no vino para juzgar, Él vino para salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el plan de Dios. Ahora, para recibir esta salvación, este tan grande regalo de parte de Dios, hay una clave, una manera, una sola y única manera. Y esa manera queda expuesta desde el versículo 16, para que todo aquel que en Él cree, y es explicado en el versículo 18. En Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación. El pecado más grande que tendrán los hombres cuando tengan que comparecer delante del trono de Dios, precisamente será no creer y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, y tener por inmunda la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario no es cualquier cosa. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario es la sangre del Hijo de Dios, que se derramó para expiar y redimir del pecado a la raza humana. Esa sangre tiene poder para salvarte. Esa sangre tiene poder para renovarte. Esa sangre tiene poder para darte vida eterna. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas practicado o de lo que hayas participado. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra y nació en forma humana, si tú crees que Él es el Salvador de la raza humana y que la sangre que derramó en la cruz del Calvario te limpia de todo pecado, si tú le recibes en tu mente y en tu corazón y en tu vida como Señor, como Redentor y como tu Dios, entonces tú recibes el perdón y la gracia de Dios. Entonces tú pasas de muerte a vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. En Juan 5:24, allí dice el mismo Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No es porque te lo merezcas, no es porque eres bueno, es porque Dios es bueno, es porque Dios está dando una dádiva de gracia que te hace ser galardonador del regalo que te trae, que es la vida eterna. Ahora, si solo los hombres tienen que creer en Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador, ¿por qué no
pueden hacerlo, porque muchos no pueden hacerlo. Está explicado en el mismo capítulo de Juan 3, de 19 a 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta clase de personas no solo cometen pecado, sino que se complacen con practicarlo. Ellos son amantes de todo tipo de obra de perversión y de inmoralidad. Por eso es que no solo no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, sino que aborrecen con todo su ser el mensaje de salvación que trae Jesús para la humanidad, porque a veces frente a la palabra de Dios todas sus obras e iniquidades son descubiertas y quedan expuestas. No así los que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. En Juan 3:21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Una persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador camina bajo la luz y guía de la palabra de Dios y practica la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Esta es una pregunta que el mismo Poncio Pilato le hizo a Jesús. Y es una gran pregunta para todo aquel que no conoce. ¿Qué es la verdad? Ahí dice, Jesús dice, en una parte del Evangelio dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la oración que él hace en el Evangelio de Juan antes de ser entregado. Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, este es Jesucristo hablando con el Padre poco tiempo antes de ser entregado. Y en esta oración él está diciendo al Padre: tu palabra es verdad. Ahora, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, ahí dice la misma palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra, Jesús, el mismo Jesús que está diciendo tu palabra es verdad, la palabra de Dios está diciendo que Él es el Verbo hecho carne, el Verbo de Dios hecho carne. En Juan 14, capítulo 6 dice Jesús le dijo, el mismo Jesús diciendo, y presten atención a esto, porque cuando decimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, fue el mismo Jesús el que lo dijo. Esto no lo dijo un profeta, esto no sale de un hombre, esto no sale de un pensamiento filosófico. Este es Jesús diciendo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino a Dios es Jesús. La única verdad, la única voz correcta que te presenta al Dios vivo y verdadero es la misma voz de Dios. El único salvador de la raza humana es el mismo Dios hecho carne, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El único camino a Dios es Jesucristo. La única forma legal de acceso al reino celestial es Jesucristo. Todos los demás dioses y todas las demás religiones, dioses falsos y falsas religiones son. Y son caminos y formas ilegales para acceder al reino de los cielos. Por lo tanto, Dios mismo los rechaza y los resiste. El único ser en el cual hallamos otra vez reconciliación de nuestras almas para con Dios es Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de la sangre derramada en la cruz, es que tenemos acceso a la vida eterna y al reino celestial. Solo es a través de Jesús, solo Él es el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. Y nadie, absolutamente nadie, va al Padre ni se reconcilia con Dios si no es a través de Él. Dios es un Dios de paz
es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Él está tratando de que te arrepientas de tus pecados y que vengas y te reconcilies con Él. Pero recuerda, es a la manera de Dios, no a tu manera. Ni la manera que aprendiste de tus padres o de tus abuelos, sino es a la manera de Dios. Si aún conociendo esto que se te ha revelado, persistes en hacer las cosas a tu manera, entonces tú has decidido permanecer fuera del perdón y de la salvación que el mismo Dios ha preparado para tu vida. Mira, esto lo he escuchado, incluso lo escuché de la boca de uno que fue un gran pecador y un gran negociante en el mundo. Él todo lo volvía negocio. Él mismo testificaba, yo no vendía a mi madre y mi padre porque no podía. Pero si ellos me dejaban, yo los cogía y los vendía. Porque era un negociante, él no entendía con nada, él no amaba nada, hasta que conoció a Dios. Y esto lo escuché de su boca decir, el negocio más grande que pueda hacer cualquier hombre es cambiar su vida por la vida que ofrece Jesús. El negocio más grande que pueda hacer cualquier persona es cambiar su vida perdida por una nueva y eterna vida. Hoy es el día y ahora es el momento que si tú nunca lo has hecho, lo puedes hacer. Desde este altar, esto es un estudio, pero igual, desde este altar se abre la puerta y la oportunidad. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, o si se la entregaste y te apartaste de Él, y hoy te quieres reconciliar con Él, tú tienes la oportunidad, ahí donde estás, de tomar esa decisión. Ahí donde estás, si tú te quieres reconciliar, vamos a hacer una oración. Ahí donde tú estás. Si algún hermano o alguna hermana me quiere acompañar, ok, vamos a orar. Voy a hacer una oración antes de despedir para que usted está ahí, si quiere reconciliarse, la haga y la repita en su mente y su corazón. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados. Y vengo a ti, Señor, y te reconozco como mi Dios y como mi Salvador. Entrego mi vida a ti y te pido perdón por mis faltas y pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar para despedir el estudio. Sí, Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has puesto en mi boca. Te pido, Señor, que a través de las líneas, cualquier persona que nos vea, Señor, o cualquier persona que esté aquí, se lleve esta palabra, esta porción de la Escritura en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, y que esta palabra no regrese vacía, sino que haga la obra para la cual ha sido establecida, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú bendigas este día, que bendiga la reunión que viene ahora, Señor, y que bendiga todas nuestras vidas aquí, Señor, para el Padre Santo. Que sea exaltado en el nombre de tu Hijo Jesucristo y que sea puesto en alto y sea honrado y adorado, Señor, eternamente y para siempre, en el santo nombre de Jesucristo, Padre. Amén.